Hey, Sudán del Sur, ¿adivina qué? Pronto dejarás de ser el más pequeño. Tendrás un hermanito. ¿No es eso emocionante? Vas a ser un hermano mayor, vas a tener un hermanito. ¿No es eso emocionante? Porque muy pronto esta pequeña isla va a ser el país más nuevo del mundo. Vamos a tener una geogracharla. A veces solo se necesita una pequeña cosa para hacer que la gente se descontrole. El Salvador y Honduras literalmente tuvieron una guerra de 4 días por un partido de fútbol. Grecia y Bulgaria una vez libraron una guerra por un perro. Italia una vez tuvo una guerra entera porque un tipo robó un cubo. Y a veces sabes que se necesitan cosas más grandes para hacer que la gente se enoje. Como cuando Hitler afirmó que la ciudad de Gdansk era alemana y usó eso para invadir Polonia. O cuando los japoneses escenificaron una explosión y culparon a los chinos como medio para invadir China, y a veces la mina de cobre más próspera del mundo es tomada y aprovechada por personas con las que nunca acordaste trabajar. Esta es la historia de la isla de Bougainville. Así que muchos de mis suscriptores más recientes probablemente están preguntando, oh, ¿qué es Bougainville? Nunca he oído hablar de eso. Y eso está totalmente bien. No es un lugar muy conocido. No es como si apareciera en cada artículo de noticias. Probablemente lo será pronto. Primero que nada, ubiquemos a Bougainville en el mapa. Es un pequeño lugar en la región del Pacífico llamada Melanesia, parte del archipiélago de las Islas Salomón, que incluye a Bougainville y a las Islas Salomón, una nación soberana. Está compuesto principalmente por dos islas principales, la isla Bougainville en el sur, que tiene alrededor del 80% de la población, y la isla Buka, que alberga la capital, Buka, y el único aeropuerto internacional. Ambas islas tienen pocas carreteras y, debido al terreno, la mayoría de las costas occidentales carecen de carreteras principales. Las personas dependen principalmente de barcos o pequeños senderos para moverse, con la única excepción de las carreteras alrededor del monte Loloru. Algunos afirman que aún es un volcán activo, pero no ha hecho erupción en mucho tiempo, ya que esta es la mina de oro literal de la isla. Si haces zoom y miras más de cerca aquí, verás a este tipo en el lado norte, conocido como la mina Panguna. Lo siento, soy medio coreano para aquellos que no lo saben, y Pangu en coreano significa pedo. De todos modos, porque esa mina es donde inicia toda esta historia. En realidad no es así, lo siento, comienza con Alemania. Lo creas o no, no voy a aburrirte con tantas horas de historia, porque esto es aburrido, así que solo te voy a dar un resumen muy rápido. Aunque los europeos, comenzando con los franceses, habían pasado por la isla de Bougainville muchas veces, la cual fue nombrada en honor a un francés llamado Bougainville, no fue hasta el siglo XIX cuando los alemanes se convirtieron en la primera potencia colonial europea en tomarla y colonizarla, como en el colonialismo europeo. Aunque los británicos, franceses, españoles y portugueses suelen recibir más atención, hubo un periodo en que los alemanes también intentaron colonizar territorios. Era como si fueran realmente malos en eso, como si tuvieran que ir a Togo, Namibia y Tanzania sin estar interconectados y no pudieran permitirse administrar las colonias, siendo terribles en ello. Y luego la Primera Guerra Mundial los diezmó y parte de las colonias alemanas eran estas islas aleatorias en medio del Pacífico que estaban súper lejos de todo. Les llevaba una eternidad llegar a los alemanes, eran realmente malos en colonizar, excepto si Bougainville era parte del territorio alemán fuera de Europa. Dejemos ese tema de lado. Colonia de Nueva Guinea, y dividió incómodamente la isla en 3 poderes británicos, alemanes y holandeses. Después de la Primera Guerra Mundial, Bougainville quedó bajo control australiano y luego, brevemente, de Japón. En la Segunda Guerra Mundial, luego fue devuelto a Australia, y en 1975 Papúa Nueva Guinea ganó la independencia. Australia asumió la soberanía sobre Bougainville, ya que técnicamente estaba bajo la Nueva Guinea alemana. Argumentaron tener una conexión histórica, pero cuando Bougainville se enteró, no estuvieron de acuerdo e intentaron declarar su independencia de Papúa Nueva Guinea en 1975. Se autodenominaron la República de las Islas Salomón del Norte, igual que las vecinas Islas Salomón. Forman parte del archipiélago de las Islas Salomón, lo cual es lógico. Cuando Papúa Nueva Guinea escuchó eso, dijeron, cálmense, no queremos ir a la guerra con ustedes, pero claramente no pueden ser su propio país. Así que comenzaron las negociaciones con Bougainville y básicamente terminó con el acuerdo de Bougainville, que básicamente le dio a Bougainville autonomía dentro de la nación de Papúa Nueva Guinea. Podrían tener su propio parlamento y manejar sus asuntos internos, lo que explica cómo llegaron a su situación actual. Antes de entrar en el tema del conflicto, expliquemos quiénes son los Bougainvillians. Hay algunas islas, pero ¿quiénes son las personas aquí?
Buena pregunta. Así que, primero, los isleños de Bougainville, o Bougainvillians, como quieras llamarlos, son étnicamente melanesios, al igual que sus vecinos, los papúes de Nueva Guinea, los isleños de Salomón, los vanuatuanos, los fijianos. Todos son algo así como primos entre ellos. Está bien, sin embargo, eso es prácticamente donde terminan todas las similitudes. En primer lugar, los Bougainvillians están más relacionados étnicamente con los isleños de Salomón que con los papúes de Nueva Guinea. La mayoría de los 21 idiomas de su isla están más cerca de la rama de idiomas del norte de Salomón que de los idiomas transguineanos de Papúa Nueva Guinea. Muchas personas en Bougainville prefieren hablar el pidgin de las Islas Salomón en lugar del pidgin tokpisin de Papúa Nueva Guinea, ya que están muy cerca de las Islas Salomón. Incluso intentaron nombrarse la República de los Salomones del Norte, porque es como si básicamente fueran familia con los isleños de Salomón. Culturalmente se puede ver la marcada distinción entre los Bougainvillians y los papúes de Nueva Guinea. Los Bougainvillians, siendo más marineros, dependían más de las canoas para el transporte, mientras que los papúes, al tener más tierra, se centraron más en el transporte terrestre interno. Los rituales y tradiciones varían, pero el símbolo más icónico del pueblo de Bougainville, que se ve en todas partes, especialmente en reuniones tradicionales, es el tocado o sombrero upe. Este sombrero con forma de hongo puntiagudo es un símbolo icónico del pueblo de Bougainville. Para ellos es tan crucial que lo incluyen en su bandera y emblema. Imagina una prenda de vestir que fuera tan importante para tu gente que literalmente la pusieras en los símbolos para distinguirte en tu heráldica, para distinguir tu soberanía. Es como si Nike se volviera un país y creara una bandera con un zapato en ella, como si esta prenda fuera de gran importancia para ellos. Y trasciende múltiples grupos etnolingüísticos diferentes en toda la isla, por lo que es muy importante para ellos, por lo que hemos establecido como Bougainville es étnicamente distinto del papúes de Nueva Guinea y cómo tienen su propio sentido de autoidentidad. Entonces, ¿qué empezó a hacer que todo cambiara? Bueno, ahí es donde volvemos a esa mina de Panguna que mencionamos antes en este video. Verás, en 1972, la mina fue abierta y tiene una de las reservas de cobre y oro más grandes conocidas en el mundo, y en un punto fue la mina de oro y cobre a cielo abierto más grande del mundo. La compañía Bougainville Copper Limited, subsidiaria del grupo australiano Rio Tinto, operaba principalmente la mina. En su apogeo, producía cerca del 12% del Producto Interno Bruto de Papúa Nueva Guinea y el 45% de sus exportaciones. Las ganancias de esta mina fueron clave para que Papúa Nueva Guinea obtuviera su independencia, reclamando sostenibilidad financiera. Esa es una estipulación para lograr la independencia y el inicio de muchas situaciones secesionistas. Recursos. En el acuerdo de Bougainville para la autonomía de Papúa Nueva Guinea, se estableció que Papúa Nueva Guinea mantendría una participación accionaria del 20% en la mina de Panguna, mientras que los Bougainvillians solo tendrían entre el 0.5% y el 1.25% de las acciones. Para reiterar, los Bougainvillians tendrían una participación accionaria de solo 0.5% a 1.25% en su propia mina, en su propia isla operada por una subsidiaria australiana que se le permitió entrar desde las negociaciones de un país que los reclamaba y del que ni siquiera querían formar parte desde el principio. La mina enfrentaba problemas y cargaba con el peso fiscal del país que la reclamaba. Además, gran parte de la contaminación por escorrentía se vertía directamente en el río Chava. Si haces zoom en las imágenes satelitales, puedes ver cómo los depósitos de limo arruinaron toda el área. ¿Dónde está el río y las personas que bebían esa agua? Inevitablemente dieron a luz a niños que tenían defectos de nacimiento. Fue una locura. Había tantos problemas. Ese fue el punto de inflexión que hizo que Bougainville estallara y condujo a la guerra de Bougainville-Suba de 1988 a 1998. El conflicto en Bougainville duró una década bajo el liderazgo del ejército revolucionario, con el apoyo reportado de las Islas Salomón y Fiji. Cuando terminó la guerra, continuaron a través de negociaciones y no fue hasta el año 2001 cuando finalmente tuvieron un acuerdo de paz. Y este acuerdo de paz sentó las bases para un referéndum de independencia. Según el acuerdo de paz de 2001, tendrían que esperar 15 años para realizar un referéndum. El referéndum más temprano posible habría sido en 2016. Sin embargo, por retrasos logísticos, se decidió realizarlo en 2019. Y cuando hicieron ese referéndum, los Bougainvillians votaron unánimemente por una gran mayoría. Casi el 98% de toda la población votante votó a favor de la independencia. Entonces, ¿qué significó eso? Según el acuerdo con Papúa Nueva Guinea, si el referéndum era a favor de la independencia, tendrían que comenzar el proceso de negociación de cómo se separarían de Papúa Nueva Guinea, comenzando su soberanía, progresando con las implicaciones que conlleva, tales como viabilidad económica, reapertura de la mina Panguna bajo control estatal, redacción de la Constitución para el marco del gobierno, diplomacia, comercio, defensa, entre otros.
La fecha límite para completarse es entre 2025 y 2027. ¿Quieren saber lo patético que soy? Estoy sudando. ¿Cómo es que estoy sudando? Ni siquiera estoy haciendo ejercicio. Solo estoy haciendo un video de YouTube. Amigo, realmente tengo que trabajar en mi salud cardiovascular. Solo sudo mucho. No lo sé. Creo que lo heredé de mi padre. Pero, ¿cómo será Bougainville después de obtener la independencia? Es probable que soliciten unirse a las organizaciones internacionales gubernamentales a las que ya pertenecían cuando formaban parte de Papúa Nueva Guinea, como el Grupo de la Lanza Melanesia o el Foro de las Islas del Pacífico, pero dependerá de las políticas internas que aprueben. No sé cómo serían las estipulaciones si consideran unirse a la Mancomunidad de Naciones porque estaban bajo control australiano, pero Australia era solo un dominio bajo el Imperio Británico. Pero eso realmente no cuenta, ¿verdad? Si lo consideran, supongo que podría ser beneficioso porque entonces tendrían acceso a fondos de desarrollo y acuerdos comerciales y asociaciones de visas o lo que sea, o podrían simplemente jugar mucho más cricket y rugby en los juegos de la Mancomunidad, lo que sea. Lo genial también. No sé, la segunda cosa con seguridad, definitivamente fortalecerían su relación con las Islas Salomón porque las Islas Salomón han sido su mejor amigo desde el primer día. Son los primos de Bougainville, se entienden, van de la mano, de alguna manera van a interactuar mucho con las Islas Salomón. La tercera cosa, probablemente se quedarán con la misma bandera y escudo de armas que siempre han usado con el sombrero upe. La cuarta cosa, ahora esto es más una pregunta a la que nadie sabe la respuesta. ¿Seguirían llamándose Bougainville porque se han acostumbrado a ello y el nombre simplemente se ha quedado, pero de ninguna manera tienen que quedarse con él? Algunos nombres posibles que se han propuesto son la República del Norte de Salomón, como intentaron cuando intentaron obtener la independencia en los años 70, la República de los Salomones del Norte. Incluso he oído que Balbi era un nombre potencial porque es el nombre de su pico más alto, el monte Balbi. Pero hasta que no hagan ninguna declaración oficial, es demasiado pronto para hacer afirmaciones especulativas sólidas sobre cómo se llamarían o no. Y finalmente, cómo establecerían todas las demás cosas administrativas menores, cómo adoptarían una nueva moneda o tendrían algún tipo de unión monetaria con Papua Nueva Guinea, donde usarían su moneda, la quina, o sería Australia, como el dólar australiano. Hay un montón de otras islas que usan el dólar australiano. ¿Cómo manejarían cosas como la defensa y la diplomacia? Y eso es lo que pasa cuando un nuevo país aparece en la escena global. Es cuando los que me gusta llamar tiburones entran en escena, también conocidos como las superpotencias globales, China, India, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, lo que sea, suelen entrar y enviar a sus dignatarios para seducir y coaccionar al liderazgo para que se alinee ideológicamente con su estructura. Y entonces es como que siempre pasa, tío. Así que sabes que eso probablemente va a pasar con Bougainville. Afortunadamente para el Reino Unido, tienen lazos, supongo, con la Mancomunidad de Naciones, así que quizás los demás se echen atrás, pero quién sabe, todo está en el aire ahora mismo, te lo juro. Es como el mercado inmobiliario. Si pones tu casa en el mercado y luego la quitas, todos los agentes inmobiliarios del país de alguna manera tienen tu número y luego te envían mensajes de texto y no dejan de molestarte como, hey, puedo ayudarte y tengo una mejor tarifa que este tipo, y luego es como, cállate, ¿cómo conseguiste mi número? Lo siento, me he desviado. Y finalmente, supongo que el último paso sería cómo querrían presentarse al mundo, porque ningún país es realmente aislacionista. ¿Cómo interactuarán con la comunidad global? ¿Quieren turismo? Y si es así, ¿qué quieren promover? Y si es así, ¿están dispuestos a construir la infraestructura para acomodar dicho turismo? ¿Cuál será el presupuesto? ¿Cómo se elaborará el presupuesto? Hay tantas cosas que hay que tener en cuenta en esto. Nadie sabe exactamente cómo será, pero puedo garantizar que cuando ocurra, realmente espero ser uno de los primeros en ir allí y verlo por mí mismo. Buena suerte, Bougainvillians, Bougainvillea. Eso es lo otro. Tienes que inventar una forma de apodarte. ¿Cómo deberíamos apodarte? Boogies, botas. No, eso suena a moco. Book, bubus, villanos, villanos relajados. No sé, eso es algo que ustedes tienen que averiguar. Sea como sea, buena suerte a todos ustedes y con suerte los veré en tal vez 2027 o antes. Depende de cuán rápido hagan el papeleo. Saludos, manténganse frescos, manténganse sintonizados.